Jaime Alberto Cabal representa a los comerciantes del país, nos atiende a esta hora. Don Jaime Alberto, desde FENALCO, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para todos ustedes allá en la W y a todos los oyentes. Doctor Cabal, que todo el mundo se queje permanentemente por el costo de vida, pues no es una novedad. Últimamente no es un tema solo de Colombia, sino de muchos lugares del mundo. Hay factores geopolíticos, macroeconómicos, que el petróleo, que las guerras, que los granos, pero efectivamente, pues el costo de vida ha subido de una manera significativa. Pero una cosa es el costo de vida y otra cosa es la tendencia del enfriamiento de nuestra economía. ¿Qué es más grave, lo primero o lo segundo? Pues realmente la gran preocupación que nosotros tenemos desde el sector empresarial es precisamente la combinación de esos dos factores, porque digamos que cuando la economía crece pobremente como lo está haciendo actualmente, con unos sectores muy deprimidos como la industria, la construcción, el comercio, pero el costo de vida es bajo, la inflación es baja, pues de alguna manera puede haber algún tipo de compensación. Pero cuando la economía crece como está creciendo a ese ritmo tan bajo y la inflación sigue siendo alta, porque no podemos cantar victoria como una inflación de el 8.25, pues obviamente empieza a enfriarse la economía y a caer en un estado que se llama estanflación. Es decir, que es el peor de los dos mundos, porque no hay cómo demandar y lo que se puede demandar está todavía está costoso. O sea que estamos en un estado muy complicado, de allí que lo que necesita el país es un empujón muy fuerte para reactivar la economía y que el Banco de la República siga haciendo su trabajo de seguir bajando las tasas de interés a medida que baja la inflación. Pero ese es un tema que nos preocupa mucho porque en otras épocas de la historia económica de Colombia, cuando se ha presentado esta situación, hay una reacción inmediata del gobierno en hacer medidas de choque que permitan precisamente darle ese empujón a la economía para que no caigamos en el estado en que estamos actualmente. Doctor Cabal, y justamente voy hacia allá, hacia esas medidas de reactivación, porque desde el gobierno nacional pues han emprendido algunos anuncios, pero quizás eso todavía no se evidencia en las calles. De hecho, lo que ha dicho el Banco de la República en un informe que le dio al Congreso es que hay una menor dinámica en todas las modalidades de crédito. Por supuesto, ese era el objetivo del Banco de la República, pero aquí el gobierno nacional, ¿qué acciones concretas podría tomar? De pronto no para que se reactive el crédito, pero para que no deje de ralentizarse la economía como lo está haciendo. Efectivamente, lo que hemos planteado es que se debe trabajar con todos los sectores productivos para hacer todo un plan integral de reactivación y de choque. Digamos que si nosotros cogemos la construcción, el sector productivo que la representa es Camacol, si tomamos igualmente el sector financiero, pues tienes sus representantes, el comercio, la industria, el sector agropecuario, entre todos podemos ayudarle al gobierno a construir ese plan de reactivación y choques con medidas como, por ejemplo, la siguiente. Si queremos reactivar el comercio con unas tasas de interés alto en las tarjetas de crédito, producto, digamos, de esas altas tasas del Banco de la República todavía, pues hay muchas medidas. Por ejemplo, liberar aranceles de productos que pueden entrar a Colombia más baratos, obviamente que no se produzcan acá y por consiguiente se puede de alguna manera incentivar el consumo e incentivar la demanda. La construcción es uno de los sectores más caídos por falta precisamente de esas medidas que permitan impulsar mucho más rápido los subsidios, no solamente de vivienda de interés social, sino también de créditos al sector constructivo de alguna manera, por ejemplo, subsidiando tasas a través de los bancos de primer piso. Hay medidas de aceleramiento del gasto público en el sector de infraestructura que se tienen que hacer, pero mientras tanto el gobierno lo que está haciendo es cancelando contratos de concesiones como la del Caribe, que necesita todavía terminarse y que obviamente pues esa no es la medida. Y si vamos mirando sector por sector, se podrían encontrar muchísimas medidas y muchísimas acciones de choque, pero como digo, no ha habido todavía ninguna convocatoria a los sectores productivos, a los gremios para que trabajemos en esa dirección.
En el tema de tasas de interés, ¿en qué posición se ubica usted frente al Banco de la República? ¿Debe finalmente bajarlas, mantenerlas? ¿Cómo lo ve? Nosotros siempre hemos dicho que el Banco de la República tiene que hacer su trabajo de derrotar la inflación. La inflación en Colombia subió en ascensor, pero está bajando escalerita por escalerita. O sea que nosotros creemos que sí las tiene que seguir bajando, pero de una manera cautelosa y gradual y no abruptamente como lo piden otros sectores, porque nos podemos quedar con una inflación alta y vuelvo y digo, de pronto con una reacción muy a mediano plazo. O sea que creemos que el banco tiene que seguir bajando las tasas, pero también ser cauteloso en que la inflación continúe bajando, porque de lo contrario, pues seguiremos en un mundo de carestía como lo estamos viendo en este momento en Colombia. Mire, hemos visto en los últimos días, doctor Cabal, algunos cambios en el gabinete y esta pregunta se la voy a hacer porque mucho se ha hablado sobre si quienes llegan son técnicos, son activistas, son políticos, pero lo que ha dicho el ministro de Hacienda justamente es que estamos viendo unos sectores que están en cuidados intensivos. Por ejemplo, hablo de la construcción, de la vivienda, de las obras viales, pero también uno que le compete mucho y es el de la manufactura. Y quienes deben liderar esas políticas, o uno de los sectores, es justamente planeación nacional para establecer esa hoja de ruta de la reactivación, de la inversión. ¿Usted considera que con estos cambios esa reactivación se podría ver en jaque, específicamente con la llegada de Alexander López a la Dirección de Planeación Nacional? Pues mire, vamos por partes ahí en dos temas. Lo que el ministro dice es cierto, hay muchos sectores en cuidados intensivos, pero también se contradice en los accionarios del gobierno. ¿Cómo es posible que se hable de la crisis del sector de textiles y confecciones, pero se le coloca un arancel del 40% a lo que es el flujo de materias primas de textiles y también de ropa importada que no se produce en Colombia? Entonces hay que mirar todo ese tipo de medidas. Ahora, es un hecho, y así lo reconoció el propio nuevo director del DPS, que el presidente estratégicamente se quiere rodear más de activistas que, digamos, de técnicos conocedores de las carteras a las cuales han sido llamados. De ahí que si no se rodean bien de un equipo que sepa de esa cartera, pues va a ser muy difícil. Y ojalá que con la llegada de este nuevo equipo, el ministro de Hacienda convoque al equipo económico del gobierno y verdaderamente convoque a los gremios y trabajemos conjuntamente en un plan de reactivación que lo hemos venido pidiendo desde el año pasado y no se ha dado. Mientras no hagamos eso, va a ser muy difícil que la economía colombiana salga adelante.